nos dirija y que todo lo que podamos estudiar y compartir sea conducido por ti. Gracias por tu amor, gracias porque sabemos que a pesar de los tiempos en los que estamos, tú aún tienes misericordia con nosotros y nos ayudas. Gracias por este momento, al cual pedimos tu santa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Joana. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Por allí veo cómo somos, mientras tanto, antes de iniciar, con los nombres, allí los podemos contar. Bisu Pérez, ¿nos escuchas? Lady Rivas, Senia Humán, Jover Bautista, Geraldine Osma, Marcos, Marta, Mauricio Barros, ¿nos escuchan? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, así es, sí te escuchamos. Hola a todos, buenas noches, bendiciones. Amén, gracias, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría que nuevamente estamos para estudiar este maravilloso libro de Romanos. Así que bueno, hoy para los que, bueno, han continuado, es nuestra quinta sesión, pero pues gracias a Dios hemos podido avanzar. Y hoy, en nuestra quinta sesión, por fin llegamos al versículo final que utilizó Pablo para hacer su presentación, su salutación. Y apenas con esa salutación, fíjense todo lo que hemos podido aprender. Así que muchas gracias. Así que bueno, vamos entonces, con la ayuda de nuestro Dios, a leer el versículo número 7. Y preparé una presentación para que podamos asimismo entender un poquito mejor. Listo, la idea es que yo había dejado una mini tarea. No sé si se acuerdan, o los que pudieron de pronto participar allí. ¿Se acuerdan cuál era la tareita? O bueno, pues, y el objetivo para hoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Genial. Claro que sí, era revisar ampliaciones del versículo 7 del capítulo 1 de Romanos para ver cómo podíamos enriquecer lo que vamos a compartir hoy. Gracias, Marcos. Te agradezco muchísimo. Esa era la tarea. Y bueno, pues digamos que aquí en pantalla grande quise dejarles este versículo que vamos a estudiar inicialmente. Quiera Dios que el tiempo nos dé para estudiar otros más. Pero pues bueno, así sea con este, siento que va a ser una bendición si podemos avanzar. ¿Listo? Entonces, este versículo, aunque hace parte de la salutación de Pablo, de la parte final, engloba y encierra parte de lo que él se encargará de explicar momentos después en la epístola, entendiendo que una de las enseñanzas más profundas es acerca de la perfección o del proceso de santificación y perfección que nosotros recibimos cuando aceptamos a Dios, a Jesús. Una vida de un cristiano no debería ser la misma si ya lleva tiempo en el Evangelio. Deberíamos poder visualizar como una escalera espiritual en donde todos empezamos, en donde todos algún día empezamos por el mismo lugar, pero que sin duda alguna el objetivo es ser semejantes a Jesús. Cada vez que nosotros avanzamos año tras año en este estudio, en esta comunión con Dios, luego de haber aceptado nuestras vidas a través del bautismo o el rebautismo, para aquellos que algún día se apartaron, como el hijo pródigo, empieza un camino maravilloso y cada vez vamos a poder ver más a Jesús en esas vidas transformadas. Espero pues con todo mi corazón que entre nosotros podamos entender esto y toda la gloria que siempre es para nuestro Señor. Entonces, con estas palabras quisiera iniciar con la primera parte de este versículo 7, que dice: a todos los que estáis en Roma.
Ya todos sabemos que el libro fue pensado para los que vivían en Roma, los romanos. Entonces, no sé si de esta primera parte alguien quiera recordar o de pronto hacer alguna observación adicional que sea rica para nuestro estudio del día de hoy. Ya saben que pues pueden intervenir, aunque yo voy a estar hablando, la idea es que todos podamos intervenir, ¿listo? Qué bendición, me he enriquecido mucho de todos los comentarios que ustedes han hecho y me da alegría porque pues de esto se trata este estudio, no solo de hablar una sola persona o dos, sino que todos podamos aportar algo de lo que hemos podido estudiar, ¿listo? Así que yo voy avanzando, pero recuerden que ustedes pueden intervenir en el momento que sea necesario. Entonces, partiendo de lo que era el público, que eran los romanos, directamente viene la palabra amados de Dios. Esa palabra amados de Dios, ¿dónde más la hemos podido escuchar o qué te dice o qué les dice? En Juan 3:16 está, porque de tal manera Juan, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es la promesa que se le dijo o sea, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, pero aquí como Pablo lo está diciendo, no solamente es para los romanos, ni solamente para Nicodemo, es para todos nosotros, amados de Dios. Con amor eterno te ha amado, dice Jeremías 31, así que esa es la seguridad de que Dios nos ha amado. amén, amén. Yo no sé, pero hay algo muy bonito y es que Dios a nosotros nos diga que nos ama, amados de Dios. No sé si se acuerdan ese evento también, gracias Eliseo, porque de hecho pues ese versículo también lo explica. Pero hay un versículo que a mí me encanta y cada vez que lo leo me fascina porque Dios describe acerca de Daniel algo muy bonito y es cuando el ángel va a hablar con Daniel y le dice, varón, eres muy amado de Dios. O sea que qué bendición ser amados por Dios porque hay un texto que dice en el mismo libro de Romanos, que está en el capítulo 8 rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amados de Dios. Entonces vamos a ver la otra parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta parte inicialmente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, eso de amados de Dios, si nosotros somos amados de Dios, vamos a poder corresponder a ese amor y todas las cosas nos van a empezar a salir bien. Si nosotros amamos a Dios, vamos a ser fieles en cualquier circunstancia donde nos encontremos, a pesar de que pongamos en riesgo nuestro trabajo. Me pongo un paréntesis allí, por ejemplo, cuando tenemos que decir la verdad siempre, sin importar si nuestro superior, si tenemos jefe directo o el mismo dueño de la compañía, intente pues enviarnos a hacer algún trabajo indebido, pero cuando nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ocurren a bien porque pues si es de Dios, seremos despedidos y Dios nos tenía algo mejor. Y si no, Dios nos va a prosperar. Entonces, amar a Dios va con lo que viene después de este versículo, que es la maravillosa palabra de llamados a ser santos. Entonces, Marcos, ya que se acordó, no sé si pudiste investigar o todos los que están entrando, llamados a ser santos. Qué importante es saber esto de llamados a ser santos. ¿Qué pudieron investigar ustedes? Bueno, yo voy a dejar, Jordi, que si alguien tiene una opinión importante, la de primero. Genial. Hola, buenas Listo. noches. Habla José. Hola, José. ¿Cómo están? Feliz noche para todos. Gracias. Quiero hacer un comentario que me pareció muy interesante cuando estuve estudiando esta parte de Romanos, sobre todo en la parte del amor, de amados de Dios. Es interesante que no sé si a algunos les haya pasado cuando los que crecimos en la iglesia nos explicaron las tres formas en que se expresa el amor de Dios o las tres palabras en griego por las cuales se expresa, la palabra amor en la Biblia, y nos hablaron de una que era la palabra
eros, que es el amor entre pareja, la otra es el amor fileos, que es el amor entre hermanos, y la otra es el amor ágape, que es el amor de Dios. Pero es interesante ver que muchas veces, y un ejemplo es el que está en el libro de Gálatas 5:14, cuando se habla del amor al prójimo, también se habla con la expresión ágape. De hecho, creo que Pablo, cuando se está refiriendo a amen a su prójimo, no usa la expresión fileos, usa la expresión ágape. Y yo recuerdo que la primera vez que me di cuenta de esto, dije, bueno, a mí me enseñaron otra cosa. A mí me dijeron que fileos era el amor entre hermanos y que ágape era el amor de Dios. Porque Pablo, y creo que Juan también lo hace, usan la expresión ágape para referirse al amor de Dios. Y encontré algo que me encantó mucho y es el texto de Juan, el capítulo 4, cuando dice que si tú dices que amas a Dios pero no amas a tu prójimo, eh, realmente es un mentiroso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pablo en el texto que acabamos de leer de Romanos 1:7 dice, a ustedes que están en Roma, los amados de Dios, Él no simplemente les dice a ellos que son amados de Dios, sino que a través de sus propias acciones, las acciones de Pablo, Él se vuelve un vehículo para el amor de Dios. Y voy a citarles solo unos ejemplos y perdónenme que me vaya unos versículos, solo los voy a mencionar, unos versículos adelante en el capítulo 1. Por ejemplo, ¿cómo muestra el amor de Dios Pablo a los romanos? Por ejemplo, en el versículo 9 dice que está orando todo el tiempo por ellos. En el versículo 10 dice que realmente Él quiere irlos a visitar. En el versículo 11 dice que desea servirles, que les desea impartir un don espiritual. En el versículo 12 dice que quiere que nos fortalezcamos los unos a los otros, está demostrando humildad. En el versículo 13 dice que es que me propongo visitarlos, me propuse irlos a visitar. Y en el versículo 14 dice que me siento obligado, como en deuda con ustedes, en presentar mi evangelio. En cada una de esas expresiones de los siguientes versículos, Pablo está demostrando el amor de Dios a través de él. Y yo he entendido algo, mis hermanos, Dios nos ama, sí. Debemos decirle a las otras personas que Dios los ama también. Pero quiero repetir una frase que escuché de un pastor cuando vivía en los Estados Unidos. Él decía algo como lo siguiente: si tú no estás dispuesto a ser el vehículo del amor de Dios a otra persona, no le digas que Dios lo ama. Cuando yo lo escuché la primera vez me pareció muy fuerte, pero ¿por qué él dice eso? Y él lo volvió a repetir: si tú no estás dispuesto a ser el vehículo de amor de Dios hacia otra persona, no le diga que Dios lo ama, no porque Dios no lo ame. Claramente Dios lo ama y probablemente Dios buscará a otra persona para ser el vehículo de su amor. Pero tus palabras están siendo vacías. Pablo no solamente les decía Dios los ama, sino que se lo demostraba. O sea, el amor de Dios, la forma en que las otras personas conocen el amor de Dios, muchas veces va a ser a través de nosotros, que ya lo hemos experimentado. Así que yo les dejo la frase, pueden estar de acuerdo o no, a mí me impactó mucho la primera vez que la vi. No podemos decirle a una persona que Dios lo ama a menos, bueno, no podemos, no deberíamos, a menos de que estemos dispuestos a ser el vehículo del amor hacia esa persona. Eso era lo que quería comentar acerca del amor de Dios. Gracias. Gracias, José. Y de hecho, pues eso que acabaste de decir me llevó al versículo donde dice que el que no ama al hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo puede ver? Entonces se puede sustentar eso que acabas de decir con ese versículo y en efecto, nosotros pues somos la carta leída al mundo de lo que es Dios y si somos llamados sus hijos es para revelar su carácter en esta tierra. Entonces, ¿cómo las personas pueden ver el amor de Dios mirándonos a nosotros que decimos ser hijos de Dios? Entonces, qué bendición. Jordi, y hay algo bien interesante aquí, digamos, para los que son solteros, que no son casados, y es algo bien importante y eso es contundente. Mira, cuando tú ves a una persona, las niñas ven a un hombre que ame mucho a Dios, o los niños, una mujer que ame mucho a Dios, y si ama mucho a Dios, a quien no ve, ¿cómo más no te va a amar a ti? O sea que el amor a Dios por eso es algo tan importante, y cuando tú ves a una persona que ama a Dios y te ves su fidelidad, ves su consagración, es una persona en la cual puedes confiar, porque ama a alguien que no ve. ¿Cómo no va a amar a quien ve?
Qué interesante, ¿no? Qué Amén, alegría. hermano. Qué alegría, qué alegría. Bueno, podemos seguir participando y si no, seguimos avanzando. Porque ya veo ahí que Quiero Marcos agregar quiere... Dime. algo. Yo quiero agregar algo con respecto a la parte de llamados a ser santos, y es Claro que que sí. en Apocalipsis 14:12 nos dice, acá está la paciencia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces nos está explicando el versículo lo que implica ser santos, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, maravilloso. Que fuiste a un versículo más de la Biblia para sustentar y en efecto, tal cual, pues ese es el llamado que Dios nos hace a través de la Biblia, ser santos. No sé si se acuerdan que yo a ustedes les dije que una persona un día se me puso medio molesta porque en este caso, aunque no era la palabra santo, era un sinónimo que es la palabra perfecto. Entonces, que no es imposible ser perfecto, el único puede ser Dios. Entonces, cuando vemos la Biblia, Jesús dijo específicamente en Juan 5:48, sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, no es una perfección en el mundo de la psicología, ni de la sociología, ni en ninguna de estas ciencias que trata de estudiar al ser humano, sino es en la teología. Para la teología, sí se puede ser perfecto. Entonces, la importancia de saber qué es ser perfecto, bueno, con la ayuda de Dios hoy quizás tocamos también esa profundidad. Marcos, adelante ahora sí, que fíjate que ya Yana nos empezó a abrir ese texto de llamados a ser santos. Bueno, yo encontré algo que a mí me pareció muy, muy profundo con respecto al tema y es para mí muy valioso, y es el hecho de que la santificación, entendiendo este llamado a ser santos, que es el ejercicio de la santificación en nuestras vidas, es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos y está claramente expresado por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, en donde expresa que esta es la voluntad de Dios, es a saber vuestra santificación. Y en el mismo versículo dice, el mismo Dios de paz os santifique del todo. Y queda confirmado que es la voluntad de Dios, no porque Pablo lo diga, sino porque el mismo Jesús lo manifiesta cuando le dice a sus discípulos en Juan 17:17, santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Y eso es una cosa, o sea, para mí eso es extraordinario, porque Jesús le está diciendo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, en la verdad, tu palabra es la verdad. Y si seguimos en esa misma línea, la verdad de Dios o la palabra de Dios, que es la verdad, se concentra en los 10 mandamientos. Y cuando vamos, por ejemplo, a Juan 15:10, que dice, si permanecéis en mí, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mí, yo permanezco en vosotros. ¿Cierto? O sea que cuando vemos que guardar los mandamientos es lo que nos santifica porque nos permite permanecer en Él y Él en nosotros, entonces podemos deducir claramente que cuando uno se dispone a guardar la ley de Dios, ¿cierto? Se dispone a guardar sus mandamientos porque lo ama, más que por un compromiso, cuando se dispone a guardarla porque lo ama, el resultado de eso es la santificación. Punto. Y eso para mí pues es muy concreto en ese sentido. Llamados a ser santos, ¿qué es? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y por qué su voluntad? Porque quiere que nosotros veamos en concordancia absoluta con la ley de Dios, con sus mandamientos. Porque si guardamos sus mandamientos, permanecemos en Él y Él en nosotros. Y entonces la promesa maravillosa de Juan 15:7 es que si permanecemos en Él y Él en nosotros, pidamos lo que queremos, que Él nos lo va a dar. Entonces es como una síntesis o un análisis que hice con respecto al tema de la santificación, que me parece muy valioso. Claro que sí, rescato de lo que tú acabaste de decir. Tres cosas. La primera, que es la voluntad de Dios. ¡Wow! Interesante. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. En esa parte de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en ese texto que citaste, me causó curiosidad que en el título que aparece arriba en la Biblia en físico es la vida que agrada a Dios. Y me gusta mucho porque pues es la voluntad de Dios, es lo que le agrada a Dios, la santificación. 2, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿verdad?
Entonces, a través de la Biblia nosotros encontraremos el camino hacia la santificación. Y 3, lo combinaste con lo que dijo Dayana, que fue acerca de guardar los mandamientos de Dios. Por amor nos va a llevar a ser santos. Y bueno, esa es la meta hoy, seguir profundizando este tema de llamados a ser santos. Yo quise hacer algo leyendo algunos de los versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y quiero presentárselos. No sé si en este momento pueden ver la pantalla. Hay algo, Jordi, que quiero agregar ahí a lo que dijeron anteriormente, y es que nosotros debemos como creernos, ¿sí? Creernos esto Sí. que está mencionando el versículo 7, ¿sí? Porque muchas veces de Sí. pronto, en algún momento, a uno a veces le preguntan a uno en público, ¿quién aquí se cree santo? Sí, pues uno no levanta la mano porque pues si la levanta, pues yo creo que muchos dirán, no, pues se creyó aquí el mejor, sí. Pero, pero tal vez no es creerme que yo soy santo, sino creer que yo tengo un Dios que es santo y me hace santo. No porque yo me las crea, que soy lo máximo, sino porque el amor que dice ahí el versículo 7 también, ¿sí? Él nos Sí. amó primero, sí, nos amó a todos, somos amados de Dios. Y a los que aman a Dios, sí, a los que Dios ama, que somos nosotros, y que de hecho nos ama a todos, sí, Él quiere entregar su santidad y darnos la oportunidad de ser santos, ¿sí? Entonces, le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Y no es creernos, o sea, así que nosotros somos lo máximo, sino creer que tenemos un Dios santo que hace de nosotros lo que Él quiere. Y si Él quiere hacernos santos, lo puede hacer. O sea, sería ilógico decir, no, no puede, Dios no puede hacerlo. No, o sea, lo puede hacer porque Él es un Dios todopoderoso. O sea, yo no soy lo máximo, pero sí tengo a un Dios que lo es. Y eso me hace máximo. Amén. Yo quiero Amén. agregar algo con respecto a lo que el hermano está diciendo, y es que hay una cosa clave, discúlpame Jordi que me haya metido así. No, 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 adelante. Así es, así Eh, es. eh, yo creo que quiero agregar algo y es que hay una cosa clave en este ejercicio y es que si bien esa es la voluntad de Dios, el cumplimiento de esa voluntad en nuestra vida depende de nuestra disposición. O sea, si nosotros no nos disponemos, es imposible que eso suceda. Entonces, hermano, lo que usted está diciendo es absolutamente coherente porque Dios espera de nosotros que nos dispongamos. O sea, el versículo 19 del capítulo 1 de Isaías dice, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Ese es el propósito y el plan de Dios, que nosotros nos dispongamos. Si nosotros nos disponemos, Él seguramente nos va a llevar a la santificación. Disposición, esa es la palabra clave. En eso, en esto y en todo con lo que tiene que ver con Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Claro que sí. Bueno, ahora sí los quiero llevar aquí a un cuadrito que de pronto les puede ser útil también a ustedes acerca de esto de ser santos. Al comparar esta palabra de santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo hablando del hebreo y en el Nuevo hablando del griego, aparecen estas dos palabras, kadosh en hebreo y ahaios, o bueno, que quiere decir santo. En estos dos idiomas, las palabras que están allí en rojo son como eh, la comparación que se le da a esa palabra. Entonces, en el diccionario Strong o en la aplicación que vimos al inicio, aparece esto. Y es importantísimo, ¿por qué? Para quizás profundizar un poquito más y sumergirnos en lo que significa esta palabra. Y allí podemos ver que dice en el Antiguo Testamento que significa algo, o bueno, una de sus sinónimos es sagrado, consagrado o dedicado. Y en el Nuevo Testamento es algo sagrado, nuevamente se repite, algo que dice moralmente puro y sin culpa, una persona sin culpa, moralmente sin culpa. Entonces, fíjense que en estos cuadros grises, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, aparecen ciertas personas que son llamadas santos. Entonces, los sacerdotes, esa misma palabra, para poder avanzar correctamente, que aparece allí es en el griego, si alguien tiene allí abierto su
su Biblia en el Strong, los quiero llevar rápidamente a esa que dice, para que lo puedan anotar, en el Nuevo Testamento es la número 40, la G40, que significa Haios. ¿Listo? Al yo darle buscar en el Nuevo Testamento, me aparecen todas las partes donde aparece efectivamente esa misma palabra. Y ahí encontré en el Nuevo Testamento que significa los profetas eran llamados santos en Lucas 1:70, Juan el Bautista, los ángeles, el Espíritu Santo. Increíble que esa palabra santo también aplica cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere al Espíritu Santo. A Jesús, en Hechos 4:27, también se le describe como el santo. Los que resucitaron cuando murió Jesús, Mateo 7:52, se dice que los santos se levantaron de esas tumbas. Y a los hermanos fieles, por lo general, Pablo siempre los llamaba a los santos de Dios, es decir, a los que eran creyentes, que empezaban ese camino a conocer al Padre. Entonces, eso por una parte en el Nuevo Testamento. Y si voy en el Antiguo Testamento, una de las palabras, como lo vimos ahí, que es Kadosh, que podemos encontrar en Levítico 19:2, dice lo siguiente, que los gente dice 69:8 para el hebreo, en el Strong 69:18, que es Kadosh, significa sagrado, como lo vimos allí. Y al darle buscar a esta palabra, me encuentro nuevamente con estos personajes que fueron designados o se les decía que eran santos. Como un ejemplo, los sacerdotes dicen que eran apartados, dedicados. Fíjense que arriba esa misma palabra, dedicado, está en el mismo nivel que en la palabra santo. Los nazareos, aquellos que hacían un voto a Jehová, eran consagrados. Entonces, la misma palabra de santidad. A los fieles de Israel, un ejemplo en Número 16:5, en donde se iba a saber cuáles eran realmente los santos. En el profeta Eliseo es llamado también como el santo varón de Dios. El mismísimo Dios, en Isaías 41:14, Jehová se le da este título de santo. Y a los ángeles, Daniel 8:13, vuelve y aparece esta misma palabra haciendo referencia a los ángeles. Fíjense que esta palabra se utilizaba por lo general a todos aquellos que estaban envueltos en el plan de salvación. Qué alegría, qué felicidad que hoy estoy en medio de los santos de Dios que están allí conectados estudiando la palabra de Dios. Así que qué alegría que estamos estudiando este tema. Algo importante, quise hacer el paralelo, porque quizás en la mente de algunas personas crean que la santidad viene del Nuevo Testamento con todos los textos que acabamos de leer. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, como lo pueden ver allí, Levítico 19:2, aparece lo que es la santidad. Dice Dios, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Qué alegría que nuestro Dios anhela que nosotros seamos santos, o la voluntad, como lo vimos hace un momento, es que seamos santos, y es desde el Antiguo Testamento que Él lo quiere manifestar. Nosotros somos sus hijos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay mucha evidencia, y un hijo se parece a un papá por la forma en que se comporta, por la forma en que trata a los demás, por la forma en que soluciona un problema, por la forma en que afronta una situación difícil en la vida. Y qué alegría que Dios dice, sed santos como yo soy santo. Luego, en el Nuevo Testamento también nos habla acerca de que el objetivo de la palabra de ser santos es ser como nuestro Padre. Por eso dice allí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense todas las características que empezamos a entender de lo que es ser santo. Si somos misericordiosos, empezamos a caminar el camino de la santidad, valga la redundancia. Si somos benignos, si estamos dispuestos a siempre hacer el bien sin importar lo que esté al frente de nosotros, empezamos ese camino de la santidad. Si somos humildes,
estamos en el camino de la santidad. Si somos mansos, hay algo importante de la palabra manso, es no dejar que todo el mundo pase por encima de ti, sino aprender a tener dominio propio, entendiendo tus habilidades y aptitudes. Entonces, esa mansedumbre también nos refleja el carácter de Dios, que es la santidad. Y por último, allí en Colosenses 3:12, es la paciencia. La paciencia, pues quizás todos tenemos un concepto y pues también tiene que ver con el dominio propio, pero específicamente se asocia a las pruebas que estamos viviendo. Sin duda alguna, en este momento de pandemia, nosotros tenemos que tener mucha paciencia porque van a venir muchas circunstancias laborales, académicas, sociales, en las propias iglesias que van a meritar de nuestra paciencia. Y allí, pues, ejercitar este maravilloso atributo, ¿sí? Llamémoslo de Dios, que es el camino a la santidad. Bien, entonces fíjense que este paralelismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es lo mismo. Dios siempre queriendo desde el Antiguo Testamento de que nosotros fuéramos santos. Luego, ya para finalizar esta parte que pude profundizar un poquito acerca de lo que es la santidad o ser santos, es ¿quién nos santifica? ¿Por qué es importante responder esa pregunta? Porque a veces pensamos que nosotros mismos somos los que debemos ser santos y por nuestros propios medios ser santos. Entonces es ahí donde se llega a un punto crítico e incluso dentro de nuestra iglesia o dentro de cualquier denominación, se llega a un punto donde dice que esta persona es así porque esa misma digámoslo así, se forjó el destino y es santo porque esa persona es como es. Y es por sus habilidades, es porque es disciplinado, es porque, oye, quizás no nos damos cuenta que el que nos santifica es alguien. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues nos habla acerca de ese alguien. Y por eso allí quise colocar en esas dos, en ese paralelo Antiguo y Nuevo Testamento, estas dos citas que dice Levítico 21:8 y para el Nuevo Colosenses 1:21 al 22, que dicen lo siguiente. En el Antiguo Testamento, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Wow. El que santifica al ser humano, el que nos santifica a nosotros es Dios. Y veámoslo ahora en el Nuevo Testamento para finalizar con una frase que dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Qué alegría que ahora quizás en el Nuevo Testamento tenemos más evidencia de gracias a quién podemos ser santos, perdón. Y es a través del mismo Jesús. Me identifico completamente porque en la primera parte de Colosenses 1:21 es lo que nosotros éramos y posiblemente estamos en ese proceso también, porque dice que éramos enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente, pero gracias a Jesús nosotros somos reconciliados, pero con un objetivo, para ser santos, para presentarnos santos ante Dios. Y es allí donde cobra relevancia el versículo que Dayana dijo de Apocalipsis 14:12. Aquí están los santos, esos que guardaron los mandamientos de Dios. Entonces, qué alegría que hice este paralelismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El objetivo de Dios es que nosotros seamos santos, entendiendo que eso ocurre únicamente gracias a Dios. Cuando nosotros estamos en contacto con Dios, mañana tras mañana o tarde o en las noches, empieza el proceso de la santificación, porque sin duda alguna la Biblia empezamos a sentirla y a vivirla como ese manual para la santificación. Entonces, qué alegría tan grande saber que tenemos las herramientas que el mismo Dios
nos va a santificar a través de la Biblia, pero también a través de la oración. Dios, estoy seguro que anhela hablarnos y poder cada día nosotros ser más humildes, entendiendo que entre más nos acerquemos nosotros a Dios, como decía allí Colosenses, más humildes deberíamos ser, y eso significa que nosotros somos santos. Ese fue un pequeño estudio que quise hacer para que tengamos allí en cuenta. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o podemos avanzar con la parte final del versículo 7 y continuar con el 8. Si me permiten, solo quiero agregar algo, hermano Jordi. Claro que sí. Usted leía Levíticos 19:2 y que dice, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ese versículo es prácticamente igual al otro que usted mismo mencionó en Mateo 5:48, cuando dice, sed pues perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos pensar que la palabra perfecto y santo de alguna manera son la misma o están muy relacionadas. Lo interesante de este texto de Mateo 5:48 es el contexto en que Jesús menciona ese texto. En ese texto él está terminando como una pequeña explicación, y si ustedes leen estoy leyendo Mateo 5:48, si ustedes leen los versículos previos a Mateo 5:48, de lo que está hablando el Señor Jesús para llegar a la conclusión, luego entonces sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, está hablando del amor al prójimo. Está hablando de amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Está hablando de que si solo amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los paganos? Por tanto, ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El contexto en el que el Señor Jesús está hablando de la perfección no es otra cosa sino el amor al prójimo, mostrar ese verdadero amor que desciende de Dios, y la forma en que yo me relaciono con Dios es a través del amor al prójimo. Y repito, lo dice Juan y lo dice Pablo. Y se puede confirmar aún mejor. Ese mismo texto, Mateo 5:48, está repetido en Lucas. Recuerden que los evangelios muchas veces repiten las mismas enseñanzas, y el mismo versículo de Mateo 5:48 está en Lucas 7:36. Pero en lugar de usar la palabra perfecto, usa otra que refuerza lo que el Señor quiere decir. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Es el mismo texto, y ustedes se pueden dar cuenta leyendo el contexto que el Señor está hablando de lo mismo, pero en lugar de usar la palabra perfecto, usa la palabra misericordioso. Es decir, la forma en que yo sé que estoy alcanzando perfección es cuando me empiezo a dar cuenta que empiezo a negarme a mí mismo y comienzo a poner a los otros en primer lugar. Es decir, estoy dejando el orgullo a un lado y empiezo a amar a los otros de la manera en que Dios quiere que lo ame. Voy a Colosenses, el mismo texto que usted leyó, Colosenses 3:12, por tantos como elegidos de Dios, amados y santos, vestidos con entrañable compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia. Si ustedes revisan esas palabras, son las mismas de Gálatas 5:22 cuando se está hablando de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5 no son otra cosa que santidad. Pero me gusta el versículo 13, el siguiente. Soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros, y vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Yo veo una relación muy grande entre perfección, santidad y amor. Amor a Dios que se manifiesta en amor al prójimo. Y creo que todos los textos de Pablo que hablan de perfección y santidad nos van a llevar siempre a lo mismo. La forma en que se manifiesta es a través del amor al prójimo. Gracias. Amén, amén. Qué bendición. Cómo lo llevaste a otros textos que contextualizados encajan perfectamente en lo que estamos estudiando. Y fíjate que tú nos llevaste a esa, ahora a ver el objetivo de esa santidad con la perfección, y la perfección con la misericordia, y la misericordia con el amor. Sin duda alguna, cuando hay una persona llena del amor de Dios, pues se podría decir a esos santos, porque pues va en ese camino, va a ser misericordioso, va a ser definitivamente. Bueno, en Jordi, el otra tema... cosa.
Sí. O sea, Dios, dice Juan, 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce porque no conocía a Dios porque Dios es amor. Y creo que la mejor palabra, y José lo mencionaba, llegando al amor, ¿sí? O sea, nosotros con el amor, Dios nos hace santos, ¿sí? Y nosotros con el amor somos santos, o sea, siempre el amor está ahí, ¿sí? Y de hecho el amor es Dios, ¿sí? Hay un versículo en Oseas 14:4 que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, ¿sí? O sea, de ese amor que hablaba Pablo antes de llegar a esta frase de la santidad, habla del amor a todos, o sea, el amor de Dios nos hace santos y nosotros al amarlo somos santos, o sea, el amor está ahí siempre, porque Dios es amor, o sea, Dios es el que hace que seamos santos, no hay otra. Amén. Gracias a Dios. Qué alegría que los textos que siguen leyendo y ustedes están leyendo siguen dando más luz a este tema de la santidad. Qué alegría. Y cuando José me recordó lo de Mateo 5:48, en las Biblias que tengan concordancia, los va a llevar directamente a Deuteronomio 18:13. Y desde el Antiguo Testamento, Dios utiliza esta palabra de perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Me encanta que Dios siempre trata de utilizar esta palabra de yo quiero que ustedes sean perfectos, yo quiero que ustedes sean santos, es mi voluntad, es el objetivo. Y es allí donde, bueno, yo creo que internamente cada uno tendrá que pedir perdón a Dios porque nosotros sabemos en qué áreas de nuestra vida quizás hemos sido negligentes, entendiendo que Dios nos santifica a tal punto que el mismo Pablo llega a decir, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, para mí eso es perfección, para mí eso es santidad, para mí eso porque si nuestra mente es como la de Cristo, nuestras acciones, lo que hagamos, definitivamente va a demostrar que somos hijos de Dios, santos, perfectos, como Él quiere. Sí, Bueno, ese es otro dime. problema que a veces nosotros tenemos y es que pensamos que nosotros podemos ser santos por nuestros propios medios y ese es o perfecto, ¿sí? O salvos por nuestros propios medios. O a veces tenemos en nuestra vida problemas o dificultades que a medida que vamos conociendo a Dios, pues dice el libro Camino a Cristo, a medida que conocemos más a Dios, más imperfecto nos vemos. Porque pues mientras conocemos a un ser perfecto, pues más vemos nuestros errores, ¿sí? Sin embargo, Dios nos ve perfectos aún así, ¿sí? Con esos defectos que tenemos. Pero cuando vemos esos defectos en nuestra vida, a veces nosotros luchamos por cambiarlos, pero luchamos nosotros solos y ese es el problema. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida por lo cual luchamos, debemos dejar eso en las manos de Dios. No tal vez decir, no, es que como yo no, la verdad es que no puedo y me tocó vivir así, no. O sea, si tengo a un ser que alcanzó la perfección, si alcancé a un ser que tiene toda la santidad y me puede también ayudar a mí, porque Él vino para mostrarme que sí se puede y demostrarme que con su poder, con lo que Él hizo también yo puedo. Entonces, ponerme yo en las manos de Dios y decir, Señor, tengo este problema que como ser, sí, no puedo y como humano no puedo, pero tú sí puedes por mí. De esa manera es que Dios nos va ayudando en esas debilidades y ayudando a ser perfectos como Él nos quiere ver, sí. Porque a veces sí, lo que tratamos de ver es que somos perfectos por lo que hacemos y no es así, sí. Es por lo que Dios hace en nosotros, sí. Entonces, para mí el ejemplo más claro es el ladrón en la cruz, o sea, el ladrón en la cruz para Dios, para Jesús, ese ladrón en ese momento fue perfecto, pero no porque haya sido perfecto y que no hizo nada malo ni nada, no, porque Dios lo limpió, le dio su gracia y en ese momento fue perfecto. Y no necesitamos que alguien nos vea perfecto, no necesitamos ni siquiera que nosotros mismos nos veamos perfectos. Necesitamos es que Dios nos vea perfectos y eso es lo más importante. Y dejar todo en manos de Dios, eso es lo más importante. Amén, amén. José. Me permiten leer un texto de Elena de White cortico, es un renglón nada más. Leo de Ministerio de Curación, la página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Quién está hablando? Qué pena.
Tranquilo, adelante. Ok, repito, Ministerio de Curación 102 dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál es ese método? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Luego entonces les decía, seguidme. Es interesante porque es importante lo que decía ahorita Eliseo, mostrar el amor de Dios, pero al Señor no le interesa tanto que le mostremos el amor a Él, que está bien. La forma en que le mostramos el amor a Él es mostrándoselo a los otros. Y ese era el método de Cristo. Cuando el Señor llegaba a donde una persona al que quería, usando nuestras palabras, evangelizar, no le llegaba directo a decirme, bueno, sígame porque yo soy la verdad. O usando nuestra metodología adventista, perdón, no voy a usar un poco de jerga nuestra, vamos a darle estudios bíblicos. De acuerdo con la hermana Elena de White, antes de decirle seguirme, antes de decirle, bueno, la Biblia habla del sábado, bueno, la Biblia habla de tal cosa, primero ella aconseja usar el método de Cristo, que no es otra cosa sino ganárselo a través del amor. Trataba con los otros hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego de recorrer todo eso, finalmente sí le decía, sígueme. Y yo creo que eso lo escuché en algún sermón sobre evangelismo y creo que si usáramos más ese método de mostrar el amor como Cristo lo mostraba, tendríamos más almas llegando a la iglesia. Gracias. Gracias, muchas gracias, José. Y en efecto, pues algo que me gustó de lo que hoy he podido estudiar con ustedes es que el amor ha sido como ese hilo que ha unido versículo a versículo o como que ha estado transversal a este tema de la santidad. Porque lo escuchamos del inicio y ahorita con esta frase, qué maravilla que el método de Cristo, que es el amor, tratar a la gente con amor y no por hipocresía, sino porque realmente yo lo siento y lo tengo, es el que va a permitir que las personas conozcan a Dios. Ahora, eso de ser perfecto, de nosotros ser perfectos, hay que tener cuidado como para cuando nosotros tengamos que hablarlo con personas que quizás sean psicólogos, sociólogos, antropólogos o de otras ciencias donde tratan de estudiar al ser humano, porque en efecto en estas ciencias esta palabra perfección no es válida. Ningún ser humano puede llegar a ser perfecto, pero para lo que es la teología, para lo que es la ciencia que estudia a Dios, sí, en efecto, se puede ser perfecto. Por eso el mismo Jesús lo dijo, por eso Dios lo dijo también en el Antiguo Testamento. Y quiero de pronto finalizar esta parte con un ejemplo que a mí personalmente me ayudó muchísimo a entender lo que es la perfección, y en este caso la santidad que viene en ese versículo 1:7 de Romanos. Quiero llevarlos a Génesis capítulo 6, a un personaje que Dios le llama perfecto. A un personaje que Dios le encanta decirle perfecto. Y es interesante porque esta persona se resbala. Y aunque también comete quizás error algún lado, no quiere decir que porque nosotros seamos perfectos no nos podemos equivocar. No, sino que significa algo y eso quiero que hoy nos quede muy claro. En Génesis capítulo 6, versículo 9, se utiliza algo que en la teología se le llama el paralelismo de las líneas. Estos teólogos, los que son teólogos, saben que cuando se repite en un mismo versículo la misma idea, quiere decir exactamente lo mismo. Y para estar aquí hablando en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Este paralelismo se cumple en este versículo y dice que la palabra justo, la palabra perfecto y que Dios camina con Noé es exactamente lo mismo. O sea que caminar con Dios es ese camino, es la perfección que Dios busca. Un ejemplo de alguien que haya caminado con Dios y haya sido perfecto, Enoc, como lo vimos ahí, pues Noé, pero en Enoc, capítulo 5 de Génesis, en el versículo 22 me fascina porque dice la misma frase, con el mismo escritor de Génesis, un capítulo antes, con la misma idea de caminar con Dios. Y dice, y caminó Enoc con Dios.
después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, si nosotros queremos seguir el método de Cristo, si nosotros queremos ser santos, hay que entender que a través de Dios es la única forma de poder llegar a ser llamados santos, y no por un nombre o por vanagloria humana, sino esa alegría de que ahora, Señor, tú me estás viendo como Noé, tú me estás viendo como Enoc, pero porque he decidido caminar contigo, pasar tiempo contigo, estar cada día más con pensamientos que tengan que ver contigo, y eso se va a ver reflejado en nuestro trato a nuestro prójimo, sin duda alguna. Pero entonces la palabra perfección en la teología significa también caminar con Dios. Si nosotros caminamos con Dios, estamos siendo perfectos, aunque nos caigamos, pero si estamos tomados de la mano de Dios, Él nos levantará. Posiblemente nosotros nos hemos resbalado muchas veces, pero si nos tomamos de la mano de Dios y seguimos caminando con Él, estaremos caminando en ese camino de la santidad que Él desea. Entonces, bueno, faltando 5 minutos, yo creo que podemos concluir el versículo número 7. No sé si se acuerdan cómo decía la parte final. Pero quiero agregar algo antes, Jordi. Hay algo, o sea, estaba la palabra santos y nos fuimos de pronto tal vez a la perfección también, porque tiene mucho que ver, ¿sí? Aunque bueno, en Romanos va a aparecer esta palabra más adelante. Y vamos a analizarla de pronto un poquito más de la perfección. Pero eso de la santidad y de la manera en como Dios nos ve, y como les decía ahorita, es que no necesitamos que los demás nos vean santos, ni que nos vean perfectos, ¿sí? Si ya Dios nos lo dice, ¿para qué nos ponemos a esperar que los demás nos lo digan? O sea, debemos reflejar a Cristo, ¿sí? Pero hay algo muy importante que les decía de la frase que dice el camino a Cristo, de que mientras más conocemos a Dios, más imperfectos nos reconocemos. Y entonces viene y hay un doctor hizo esta analogía, me pareció muy importante y muy interesante, y es que él decía, tú tienes a un niño en brazos, sí, y un niño en brazos llora, un niño recién nacido llora, pero el niño recién nacido solamente llora y tal vez a veces se ríe y no hace sino pataletas, pero no habla, ¿sí? Pero lo normal es que una persona, un ser humano hable, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué ese niño no habla? ¿Sí? Porque ese niño no habla si lo normal es que hable. Entonces ese niño está imperfecto. Y él decía, no está imperfecto. El niño está perfecto porque para su edad él es perfecto, ¿sí? Para su edad el niño está perfecto. Porque es que hasta ahora nació. Hasta ahora está empezando a crecer. Es perfecto, así no hable, ¿sí? Entonces, también en nuestra relación con Dios. O sea, Dios es el que tiene que ver en nosotros nuestro corazón. No somos nadie para juzgar a otros ni para que nadie nos juzgue. Dios es el que ve si soy o no perfecto. Y si Él me llama perfecto, tengo que creérmelo. Y de esa manera, Dios nos ve así y Él ve nuestro crecimiento diario. Y Él es el único que puede decir en qué nivel estamos, no los demás, ni nosotros a los demás. Por eso el amor es el que envuelve absolutamente todo. No hay otra palabra para describir a Dios sino amor. O sea, amor es todo. Antes de terminar, yo quiero hacer una consulta, qué pena. Tal vez entre un poquito tarde a clase, pero en la versión Dios habla hoy, el capítulo 1, versículo 7 nos dice de esta manera. Entre ellos está también ustedes que viven en Roma, Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Ser santos es ser de Jesucristo, ¿podríamos decirlo de esa manera? Gracias por tu pregunta, Mary Rose. Bueno, aquí estamos para tratar de responder siempre con la Biblia, y pues bueno, ahí es importante quizás contextualizar, porque pues bueno, esa versión lo que trata es de agregar atributos a pues ese versículo para que sea más entendible. Sin embargo, en el original directamente dice santos, pero como lo vimos en el contexto de que también es llamado Jesús santo, posiblemente se atribuya esa palabra de Jesucristo, en vez de decir llamados a ser santos, llamados de Jesucristo, pero quizás es la misma idea. No sé si de pronto alguno quiere también agregar algo.
Decías la traducción de la palabra en griego sin mancha, ¿sí? Y pues somos sin mancha porque Jesucristo dio la vida por ti y por mí. Por eso nos hace sin mancha, que es lo mismo de la santidad. Ser de Jesucristo, reconocerlo a Él como nuestro Salvador, nos hace perfectos. Y reconocer el amor que Él tiene hacia nosotros y corresponderle a ese amor es lo que nos hace santos. Amén. No sé si te quedó un poquito claro, Mary. Sí, sí, es que estoy con mi mami y mi mami es católica, entonces estamos estudiando pues con la Biblia de ella. Entonces son dudas que quedan, entonces, pero bien, igual también estoy de acuerdo con lo que dijo Eliseo, perdón. Sí, es lo mismo, es totalmente lo mismo. Sí, De hecho, esa versión es muy... Me gusta mucho también esa versión porque es muy como juvenil también y es muy sí. actual para entender muchas cosas, entonces, pero chévere que la palabra en hebreo, en griego, perdón, significa sin mancha, santo, santificación, ¿sí? De Jesucristo. Vale, gracias. Vale, con gusto. De pronto, para finalizar, no sé si haya alguna pregunta de alguno de de algo de lo que estudiamos, de pronto que haya quedado allí en la mente de ustedes y quizás por alguna razón no la dijeron, pero pues tenemos todavía de pronto un minutico. Si alguno tiene una pregunta o todo quedó claro. O algo que quieran agregar, también. Por supuesto. ¿Nadie? ¿Todos entendieron? Todo claro. ¿Todo claro? Manito arriba. Bueno, pues amigos, un placer estar con ustedes martes tras martes estudiando este maravilloso libro. Y pues qué bendición que podemos en estos tiempos leer la Biblia como lo estamos haciendo hoy, abiertamente, y lo podemos hacer. Listo, tengo una amiga, una hermana, que, y es rapidito lo que les voy a contar porque hablé personalmente con ella un par de minutos. Ella tuvo la oportunidad de ir a China y en China, en una región o en un lugar específico, ella nos contó que tuvo por primera vez temor de lo que es ser cristiana, porque eran prohibidas las Biblias, las que los encontraban vendiéndolas eran acusados de, como aquí se acusa a los que encuentran droga, de la misma manera, y también los que los encontraban estudiando y leyendo, pues era orden de que los fusilaran. Y ella tuvo que ir y meterse escondida para ver dónde era la iglesia con un temor increíble. Ella dice que no lo puede creer, pero cuando le tocó pasar por debajo, pasar por en este entonces una granja, meterse detrás de la granja, meterse por allá adentro y por fin encontró un lugar que era donde estaban estudiando. Y para sorpresa de ella, todos estaban vestidos de blanco porque era el día que iba a haber bautismo, abrieron el piso, ahí mismo estaba el agua, se bautizaron, cerraron, se cambiaron y como si nada hubiera pasado. Hoy, estoy hablando de algo que está ocurriendo hoy. Y estas personas, cuando encontraban una Biblia, esas personas era una alegría tan inmensa de poder estudiar ese libro que decía que se encontraba Dios. Nosotros hoy tenemos esa oportunidad y deberíamos entender que la forma en que ataca el diablo es diferente según la cultura. En nuestra cultura quizás genera flojera, pereza, burla, bullying, pero en ese entonces, cuando la gente sabe que es la Biblia, lo que genera es persecución. Quiera Dios de que nosotros podamos leerla con todo nuestro corazón, así como estas personas lo están leyendo, y seguir conociendo a Dios. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Jordi, por tu ayuda en esta noche y gracias a cada uno de ustedes por su compañía y por su participación. Es de bendición para todos siempre cada una de estas sesiones. Y bueno, ya para terminar, quisiera invitar a Mauricio Barros, que lo veo por aquí en lista. Si nos despide en oración, ¿quisieras orar? Sí, por supuesto, con mucho gusto. ¿Me pueden Gracias. escuchar? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, por favor, cada quien se ponga sus corazones para terminar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta noche, por una vez permitirnos reunirnos en tu santo nombre, en nombre de Cristo Jesús, para poder escudriñar tus palabras. Padre, en este momento nos despedimos, pero no de tu presencia.
pidiendo que siempre nos guardes y nos mantengas a salvo, Dios. Padre, disponemos a cada familia acá presentada en este lugar, pidiendo siempre tu protección y tu amor. Si una vez más, Señor, viene a cada de tus corazones, pésalos según tu voluntad, Dios. Y por favor, guárdanos, Dios. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.